Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos aquí con problemas técnicos, pero solucionados. Ya estamos aquí. Bendito Padre, gracias. Gracias, Señor, por traernos con bien de regreso a tu hogar. Gracias, Señor, porque tu misericordia estuvo con nosotros el día de hoy, pero sobre todo porque cada día que leemos tu palabra aprendemos más de ti. Te agradecemos, Señor, por las oportunidades que nos diste el día de hoy de hacer el bien, pero sobre todo, Señor, porque queremos vivir una vida como la vivió nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Pues vamos a comenzar con la lectura, comenzando con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 19, y que escrito está: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Hoy el Señor de los ejércitos desea que nos disciplinemos, específicamente así como lo ordena, porque somos sus soldados y está establecido en ese orden. Oír básico porque al escuchar ya se nos enseñó que sólo así nuestra fe se fortalece. Medita, escudriña para que la intención sea precisa y edifique a quien va dirigida. Observa la circunstancia y actúa en consecuencia, con paciencia, perseverancia y persistencia. ¿Por qué? Esta es la fórmula que nuestro Padre Celestial practica con nosotros, al conocer nuestra naturaleza rebelde. Por eso, con amor, nos deja por escrito esta súplica, porque esto nos enfoca para ser hacedores de su palabra, para dar cumplimiento a lo que escrito está. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que atentos estamos hablando y haciendo para edificación, porque al final seremos juzgados por la libertad que vivimos con Cristo Jesús. Aleluya. Wow. Una de las 5 coronas es señalada en este versículo que nos regala nuestro hermano Raimundo. Las 5 coronas que están ahí en la Biblia que le esperan a todos aquellos que depositaron la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar con la lectura. Iniciamos con el capítulo 27 del primer libro de Samuel y escrito está: David entre los filisteos. Dijo luego David en su corazón: Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahuinam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Y David dijo a Aquis: Si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite ahí, pues ¿por qué ha de morar tu siervo contigo en la ciudad real? Y Aquis le dio aquel día a Siclag, por lo cual Siclag vino a ser de los reyes de Judá hasta hoy. Fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jezritas y los amalecitas, porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va a Ashur hasta la tierra de Egipto, y asolaba David el país y no dejaba con vida hombre ni mujer, y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis y decía a Aquis: ¿Dónde han merodeado hoy? Y David decía: En el Negev de Judá, y el Negev de Jerameel, y o en el Negev de los Eneos. Ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que vinieran a Gad, diciendo: No sea que den aviso de nosotros y digan: Esto hizo David. Y esta fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. Y Aquis creía a David y decía: Él se ha hecho abominable a su pueblo de Israel y será siempre mi siervo. Capítulo 28 del primer libro de Samuel, escrito está: Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquis a David: Ten entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis: Muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David: Por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Saúl y la divina de Endor. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y le habían sepultado en Ramá su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos, y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo,
y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te diga. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por el Señor diciendo, vive el Señor que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Porque tú eres Saúl. El rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer le respondió, a Saúl. He visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entendió entonces que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí, si el Señor se ha apartado de ti y es tu enemigo? El Señor te ha hecho como dijo por medio de mí, pues el Señor ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz del Señor ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso el Señor te ha hecho esto hoy. Y el Señor entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estarás conmigo, tú y tus hijos. Y el Señor entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo, he aquí tu sierva ha obedecido tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo, no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó, y coció de ella panes sin levadura, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos. Y después de haber comido, se levantaron y se fueron aquella noche. Capítulo 29 del primer libro de Samuel. Escrito está: los filisteos desconfían de David. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías, de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis, y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde aquel día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y que no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? Y Aquis llamó a David y le dijo, vive el Señor, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día en que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde aquel día estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla.
Levántate pues de mañana tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándose al amanecer, marchen. Y se levantó de David de mañana, y él y sus hombres para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Con eso terminamos la lectura del día de hoy. Aquí hay un capítulo medio escabroso, ¿no? Medio misterioso, el capítulo 28, cuando dice que Saúl fue a consultar a una divina. De nueva cuenta vemos que Saúl desobedece los mandatos del Señor, porque el Señor había dicho en su ley que estaba prohibido que un israelita consultara a agoreros, a hechiceros y adivinos. Sin embargo, Saúl, cuando el Señor no le quiso responder, va y se planta con la divina de Endor que le hizo caso, aun y cuando también la divina sabía que el mismo Saúl había emitido un decreto en el cual ningún israelita podía consultar a divinos, y que aquel que tuviera la profesión de adivino sería muerto. Aún así Saúl fue a verla. ¿Qué pasó en ese encuentro? Ok, vemos que la adivina se dio cuenta quién era, que era Saúl, y que le reclamó que porque le había engañado, y Saúl le tuvo que prometer que no le haría daño. Y Saúl le pide que invoque a Samuel. Esto es, ¿cómo se llama? Lo confuso del asunto, porque ¿cómo puede ser posible que una divina pudiera haber invocado a Samuel que ya había muerto? Ok. Los eruditos bíblicos, los que han leído mucho, los que dedican su vida al estudio de la palabra, tienen dos posibles explicaciones para este asunto. La primera de ellas es que en realidad no era Samuel quien había venido a contestar a Saúl lo que estaba preguntando, que en realidad era un demonio, que era un espíritu inmundo que había invocado a esta mujer hechicera para que ¿cómo se llama? Le dijera a Saúl lo que quería oír. Sin embargo, la otra parte de los estudiosos, y que son en su mayoría, consideran que no fue la divina la que invocó a Samuel, sino que Dios le permitió a Samuel ir con Saúl para que éste pudiera darle la profecía. Esta es la versión más aceptada, porque Samuel, cuando Dios le permitió regresar a entrevistarse con Saúl, le dijo exactamente lo que iba a pasar en la guerra contra los filisteos, como lo vamos a leer el día de mañana. Aquí vemos que Samuel le había dicho a Saúl que ese día morirían en batalla contra los filisteos, él y sus hijos. Y esa profecía, como les digo, lo vamos a leer el día de mañana, se cumplió. Por eso la mayoría de los eruditos bíblicos coinciden en que fue Dios quien permitió que Samuel viniera a darle a Saúl esa terrible noticia. Bueno, continuamos con la lectura en esta ocasión del Nuevo Testamento. Comenzamos con el capítulo 13 del Evangelio de Lucas, y escrito está: arrepiéntanse o perezcan. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿piensan que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Les digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la tierra en Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo, no. Antes, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Parábola de la higuera estéril. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino y buscó fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había ahí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En esto pues vengan y sean sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor les respondió y dijo: hipócrita, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber.
Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Parábola de la semilla de mostaza. Y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Parábola de la levadura. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. ¡Wow! Primero que nada vemos el propósito del mensaje del Señor Jesús. Arrepiéntanse. Aquel que diga ser cristiano, aquel que diga seguir a Jesucristo, aquel que diga ser hijo de Dios, Jesucristo le está diciendo, ah, sí, y ya te arrepentiste, y ya te arrepentiste. Por mucho que hayamos asistido a la iglesia, por mucho que hayamos dicho ser cristianos desde hace 20 años, si nosotros no nos hemos arrepentido de nuestros pecados o de los pecados que cometemos diariamente, entonces ¿por qué le jugamos al vivo queriendo engañar a nuestro Señor diciendo que somos hijos de Él cuando no tenemos la capacidad o las ganas de arrepentirnos por el pecado? Y tampoco se refiere a que hoy cometo un pecado, me arrepiento y mañana lo vuelvo a hacer. Eso no es un arrepentimiento, eso es remordimiento, hay que tenerlo muy claro. Una cosa es que hagas un pecado, te arrepientas y no lo vuelvas a hacer o procures no volverlo a hacer, y otra cosa es que hagas pecado, te arrepientes el día de hoy y mañana vuelves a cometer ese mismo pecado. Eso es remordimiento, no arrepentimiento. Es lo que pasó con Judas, que tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero lo que sintió fue remordimiento y por eso se mató el Judas, ¿cómo se llama? El celote. La otra cosa que nos enseña es que aquí el Señor Jesucristo trabaja en sábado. No hay más. No sé por qué todavía hay personas que están en sectas, que se quedan con lo que les enseñan sus líderes y no se atreven ellos a comparar las versiones y traducciones, porque a ellos les dan una Biblia adulterada, modificada, y creen a pie juntillas lo que les dicen sus líderes. Si de verdad tuvieran deseos de ser discípulos de Jesucristo, no se conformarían con leer una sola versión de la palabra de Dios. Tienen que investigar cuál es la verdadera, cuál es la que más se asemeja a las escrituras originales, cuál es la que trae la verdad, cuál es la que no ha sido manipulada, para que ellos puedan ver que lo que les han dicho sus líderes es mentira. ¿Por qué? Porque aquí Jesucristo nos está poniendo el ejemplo de que en día sábado Él trabajaba. De hecho, a los fariseos, a los escribas, a los de en ese tiempo que les estaban reclamando por trabajar en sábado, Jesucristo les llama en su cara hipócritas. Es lo mismo que nosotros podemos decirlo. Oye, ¿ya leíste el capítulo 13 del Evangelio de Lucas? Donde el Señor les grita hipócritas a aquellos que trabajan en sábado. ¿Por qué? Porque no hay absolutamente nadie que pueda guardar el sábado perfectamente, ni siquiera durmiendo, ni siquiera quedándose sentadito en su casa. No pueden, simple y sencillamente no pueden, pero ahí andan queriendo hacer partícipes a la gente, como lo dijo también el Señor Jesucristo. Les quieren poner cargas que ni ellos mismos pueden aguantar. De hecho, cuando leamos Gálatas, todo el libro de Gálatas, con eso les tiran su falsa teología a aquellos que les quieren obligar a guardar la ley o a, ¿cómo se llama? O respetar el sábado como día santo, según ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque en Gálatas dice que aquellos que se quieren, ¿cómo se llama? Que se quieren justificar por medio de la ley, simple y sencillamente han caído de la gracia. Ojo, quiere decir que jamás fueron cristianos, jamás han sido seguidores de Cristo, por la ignorancia que evidencian al no leer verdaderamente la palabra de Dios, al no comprenderla verdaderamente, sino hacerle caso a hombres falibles que también cometen errores, que tergiversan las escrituras a su conveniencia, ni siquiera se molestan en averiguar los orígenes de la secta a la que pertenecen, simple y sencillamente como borreguitos obedecen lo que dicen los líderes, y eso va hasta para el famosísimo evangelio de la prosperidad, que es la aberración más grande que puede existir.
Bueno, Señor, bendito seas, porque por medio de tu palabra podemos hacer tu voluntad, podemos conocer tu verdad, porque tu palabra es verdad, Señor. Tú no las dejaste escrita, tú nos haces merecedores de que podamos disfrutarla, comprenderla, Señor, pero sobre todo vivir una vida digna. Sabemos que no hay un día para adorarte, sino que los 24 horas de los 365 días del año, nuestra vida debe de rendir adoración, servidumbre hacia ti, porque eso es lo que te agrada. No necesitamos un día, porque todos los días vivimos conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, conforme a la vida que vivió nuestro Señor Jesús. Te agradecemos, Señor, porque has abierto los ojos de nuestro espíritu, que has quitado el velo de nuestros ojos para comprender lo que tú has dejado escrito para todos nosotros. Te agradecemos por la gran misericordia que has tenido al darnos un regalo inmerecido, pero sobre todo, Señor, porque tendremos una eternidad para estar contigo adorándote. Gracias te damos, mi Dios Padre Todopoderoso, gracias te damos, mi Señor Jesucristo Salvador, y gracias te damos, Señor Espíritu Santo, dador de vida. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos, mira, hasta se me olvidó la alma, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, descansen, hasta luego.